En este vídeo vamos a aprender a realizar una nova de dos vías o de dos factores con Stata. Lo haremos mediante un ejemplo. Para ello tenemos en un file nuestros datos, tenemos dos variables cualitativas o de agrupación, que son el factor sexo y el factor tabaco. Tenemos una variable cuantitativa, objeto de nuestro estudio, que es el alcohol. Queremos saber si el sexo o el tabaco, si alguno de estos dos factores, influyen en los gramos de alcohol consumidos. Para ello, en la variable sexo, hemos codificado con un 0 a las mujeres y con un 1 a los varones. Y en la variable tabaco hemos codificado con un 0 a los no fumadores y con un 1 a los fumadores. En la última columna, en la variable alcohol, hemos metido los gramos de alcohol consumidos a la semana. Ejecutamos esta orden y obtenemos en Stata nuestros datos. Y vamos a ejecutar esta otra orden antes de realizar el análisis ANOVA. Tabulate sexo, tabaco, sum, entre paréntesis, alcohol. Después de sum siempre va la variable cuantitativa. Sum es la abreviación de summarize. Después de la orden tabulate van las variables de agrupación o variables cualitativas. Ejecutemos esta orden y nos aparece en Stata una tabla con las medias y las desviaciones estándar de la variable alcohol y la frecuencia, el número de sujetos que hay en cada grupo. Por lo tanto, tendremos que 3 son los gramos medios de alcohol consumidos por las mujeres no fumadoras. Recordemos que habíamos codificado con un 0 a las mujeres y con 0 también a los no fumadores. En cambio tendremos que la media de alcohol consumido durante la semana para las mujeres fumadoras es de 6 gramos. Y la media de alcohol consumido a la semana por los hombres no fumadores es de 5 gramos. Y por último, los gramos de alcohol medios consumidos por los hombres fumadores es de 8. En esta tabla, Stata también nos proporciona las medias, las desviaciones estándar y las frecuencias totales. Sin embargo, a nosotros no nos interesan en exceso las desviaciones estándar ni las frecuencias, pero sí las medias. Para ello, con esta otra orden, que es igual que la anterior, pero añadiendo al final no estándar, no frec, ejecutamos esta orden y obtenemos la tabla como la anterior, pero solamente con las medias de alcohol, que es lo que nos interesa. Veremos que estas tablas nos servirán para analizar la posterior tabla de ANOVA. Para realizar una tabla ANOVA con Stata, ejecutaremos esta orden: ANOVA, alcohol, sexo, tabaco. Después de ANOVA, después de la orden ANOVA, siempre tiene que ir la variable cuantitativa, alcohol, y después de esta, las variables de agrupación o factores, sexo y tabaco. Ejecutaremos esta orden y nos aparece una tabla ANOVA. La primera columna de esta tabla son las sumas de cuadrados. Calcular la suma de cuadrados para una ANOVA factorial, en este caso de dos factores, resulta tediosa a mano, por lo que nos limitaremos a explicar cómo interpretar esta tabla con Stata. La suma de cuadrados de nuestra variable, de nuestro modelo, más la suma de cuadrados residual, es igual a la suma de cuadrados total. Pero solamente en el caso de que los diseños sean equilibrados, es decir, en los que haya el mismo número de sujetos en el cruce de las categorías. Aquí tenemos que en el cruce de las categorías hay el mismo número de sujetos, en este caso 5. Solo en el caso de estos diseños equilibrados, la suma de cuadrados de cada factor, del factor sexo y el factor tabaco, se corresponderá con la suma de cuadrados del modelo. En la segunda columna tenemos los grados de libertad. Sabemos que los grados de libertad son k, siendo k el número de categorías, menos 1. Es decir, restarle 1 al número de categorías. Como la variable sexo es una variable dicotómica, es decir, que tiene dos categorías, hombre y mujer,
Los grados de libertad de esta variable serán 1. 2 menos 1, 1. Lo mismo sucederá con la variable tabaco. La suma de cuadrados de nuestro modelo será igual a la suma... Los grados de libertad de nuestro modelo serán igual a la suma de los grados de libertad de ambos factores, del factor sexo y del factor tabaco. 1 más 1 es igual a 2. Para calcular los grados de libertad totales, sabemos que tenemos que hacer el número total de sujetos menos 1. Aquí tenemos que el número total de sujetos es 20. 5 más 5 más 5 más 5, 5 por 4, 20. Con lo cual, los grados de libertad totales serán 19. 20 menos 1, 19. Y los grados de libertad residuales serán igual a la resta de los grados de libertad totales menos los grados de libertad de nuestro modelo. 19 menos 2, 17. En la tercera columna tenemos las varianzas, que simplemente son el resultado de dividir las sumas de cuadrados entre los grados de libertad. 65 entre 2, 32,5. Lo mismo con la variable sexo, con la variable tabaco y con la variable residual. O sea, con la varianza residual será igual a dividir la suma de cuadrados residual, es decir, 96, entre los grados de libertad residuales. 96 entre 17 obtenemos la varianza residual. Lo mismo con la varianza total. En la penúltima columna tenemos los valores f. Los valores f son los resultados de dividir la varianza entre la varianza residual. En el denominador siempre tendremos la varianza residual. El valor f de nuestro modelo será el resultado de dividir 32,5 entre la varianza residual. El valor f del factor sexo será el resultado de dividir 20 entre la varianza residual. Lo mismo con la variable tabaco. Por último, Stata nos proporciona los valores p correspondientes a estos valores f. ¿Cómo interpretamos esta tabla? El valor p de nuestro modelo nos indica el efecto conjunto de los dos factores. Vemos que efectivamente influye el factor sexo y el factor tabaco en los gramos de alcohol consumidos. Concretamente, vemos que el valor p correspondiente al factor sexo no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, podemos decir que no existen diferencias significativas en el consumo de alcohol entre hombres y mujeres. Sin embargo, el valor p correspondiente al factor tabaco sí que es estadísticamente significativo, ya que es menor de 0,05. Por lo tanto, podremos concluir que efectivamente los no fumadores consumen menos alcohol que los fumadores. ¿Cómo sé eso? Veo que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas y veo que en la tabla anterior que la media de alcohol consumido por los no fumadores es inferior que la media de alcohol consumido por los fumadores. Por lo tanto, podemos concluir que los fumadores consumen más alcohol que los no fumadores. Pasemos al siguiente orden, que es igual que el anterior, pero añadiendo sexo, almohadilla, tabaco. La ejecutamos y vemos que tenemos una tabla igual a la anterior, pero con una nueva variable, que es la interacción. En este caso, la interacción no es significativa, ya que obtenemos un valor p de 1, que es el máximo valor p que podemos obtener. Diríamos que existe interacción entre dos factores cuando las diferencias entre los niveles de un factor varían en función del nivel del segundo factor que se presente. En este caso no hay interacción, es decir, la influencia del tabaco en la cantidad de alcohol es la misma en mujeres que en hombres. Esta es la interpretación de la ausencia de interacción, que la influencia del tabaco en la cantidad de alcohol es la misma en las mujeres que en los hombres. ¿Qué pasaría si la interacción nos hubiese salido significativa? En este caso, tendríamos que utilizar la orden by sort. Es decir, tendríamos que separar el modelo para hombres y para mujeres. La orden by sort, seguida de una variable categórica y dos puntos,
sirve para que Stata repita la instrucción que se escriba después dentro de cada uno de los grupos de tal variable. Por ejemplo, by sort sexo summarize alcohol. Ejecutamos esta orden y obtenemos un descriptivo del alcohol, primero para las mujeres y luego para los hombres.